Muy buenos días. El Señor te bendiga. Mi nombre es Raimundo Robles, soy pastor de la Iglesia Bautista de Benecer en Ciudad Mante, Tamaulipas, México. Hay quienes piensan que buscar nuestra comodidad y nuestra prosperidad económica es algo que nos aleja de Dios. Bueno, respetamos a quien piensa de esa manera. Sin embargo, en la Biblia vemos que Dios desea bendecir también con bienes materiales a aquellos que le aman y le obedecen. El apóstol Juan, en su tercera carta, capítulo 1, versículo 2, escribió a su amigo Gayo diciendo: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. También encontramos en la Biblia historias de hombres y mujeres consagrados al Señor, a quienes Dios bendijo con abundancia de bienes materiales. Por ejemplo, el justo Job, el sabio Salomón, la reina Esther y muchos más, sin que los bienes materiales hayan sido un obstáculo para su vida espiritual. Lo que sí puede dañar nuestra comunión con Dios no son los bienes materiales, sino la actitud que asumamos ante esas posesiones. Por esta causa, el Señor escribe el 10º mandamiento, cuyo propósito es moderar nuestros deseos y ayudarnos a encauzarlos. En el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 17, el Señor ordena: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. La palabra codiciar que aparece en este 10º mandamiento, en el idioma original en que se escribió la Biblia, significa simplemente desear intensamente. Ahora, debemos aclarar que no es el deseo intenso lo que Dios condena en el 10º mandamiento, pues debemos reconocer que necesitamos un deseo intenso que nos impulse a trabajar de manera extraordinaria para conseguir. En el libro Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 3, la esposa dice respecto de su marido: como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. La palabra deseado que se ocupó aquí, que se escribió en este versículo, es la misma palabra que en el idioma original se escribió para codiciarás en el 10º mandamiento. No hay nada de malo que una esposa sienta un deseo intenso por estar al lado de su esposo, como tampoco existe pecado en que una joven pareja desee, anhele intensa y ardientemente adquirir una casa para su familia. Pues, repetimos, ese deseo intenso es lo que les impulsará a trabajar extraordinariamente para conseguir su meta. Ese deseo intenso es lo que impulsa al atleta a abstenerse de todo aquello que le perjudica para lograr su meta. Ese deseo intenso es lo que impulsa al evangelista a salir a la calle, a predicar el evangelio de Cristo. Entonces, necesitamos experimentar un deseo intenso por las cosas buenas. ¿Qué sería de esta vida sin experimentar un deseo intenso por algo? Entonces, lo que Dios prohíbe en este 10º mandamiento no es desear intensamente. Más bien, lo que el Señor prohíbe es que deseemos intensamente lo que Dios prohíbe. Por eso dice este mandamiento: no codiciarás la casa de tu prójimo. ¿Por qué prohíbe esto? En aquellos días, en la nación de Israel, las tierras que eran una herencia de los padres no se debían vender a perpetuidad. Se podían vender por un máximo de 7 años
y después de estos 7 años, la tierra debería volver a su dueño original. Cuando el Señor introdujo a los israelitas a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, el deseo de Dios era que la nación de Israel se estableciera perpetuamente en esa área geográfica. Por eso el Señor prohibió que se vendieran las propiedades, que se vendieran las tierras a perpetuidad. ¿Por qué? Porque los israelitas, al recibir su posesión y al pasar un tiempo, podían recibir alguna oferta de los extranjeros. Es decir, oye, véndeme tus tierras. Y ellos la venderían, adquirirían aquel capital y se mudarían a donde ellos quisieran. Y Dios no quería eso, porque en tal situación no se hubiese establecido la nación de Israel en aquella área geográfica. Con el tiempo se hubiera diluido todo eso. Pero pensando en esto, Dios, en el libro de Levítico, capítulo 25, versículo 23, ordenó: la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. En los días del Antiguo Testamento hubo un rey llamado Acab. Este rey vio una viña que era propiedad de su vecino Nabot. Y este rey Acab era malvado y codició aquella propiedad. La deseó intensamente y se propuso adquirirla. Así que fue a visitar a su vecino Nabot y le hizo la propuesta. Pero se encontró con el impedimento de que aquella propiedad era una herencia que sus padres le habían dejado a Nabot. Por lo tanto, Nabot, respetando el mandamiento de Dios que prohibía vender a perpetuidad las tierras, simplemente se negó. Y vamos a leer en el primer libro de Reyes, capítulo 21, versículos del 1 al 3, lo siguiente. Dice así: pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Aparentemente no había nada de malo en que el rey deseara adquirir una propiedad. El problema era que Dios prohibía estrictamente que las tierras que se habían obtenido por herencia de los padres se vendieran. Por eso Él estableció el 10º mandamiento, el cual dice: no codiciarás la casa de tu prójimo. Entonces, lo primero que aprendemos de este 10º mandamiento es que, número 1, Dios prohíbe desear lo prohibido. Si tan solo Acab hubiese pensado: bueno, la propiedad es muy buena, sí me hubiera gustado poseerla, pero si Dios lo prohíbe, pues no hay problema, buscaré otra en donde pueda realizar lo que yo quiero. Pero no fue así, sino que Acab se obsesionó por obtener aquella propiedad. Y veamos la actitud que el rey Acab asumió ante la negativa de Nabot. Dice en este primer libro de Reyes, capítulo 21, versículos del 4 al 6. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama, y volvió su rostro, y no comió. Vino a él su mujer Jezabel, y le dijo: ¿por qué estás tan decaído tu espíritu, y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel, y le dije que me vendiera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo
no te daré mi viña. El deseo de obtener una propiedad es muy legítimo, pero se convierte en un problema cuando te encaprichas a tal grado que te enojas y te angustias porque no puedes obtener aquello. Eso es una obsesión que se convierte en una codicia necia y dañosa. Lo segundo que aprendemos es que a través de este 10º mandamiento, número 2, Dios pide que evitemos angustiarnos por lo prohibido. En el primer libro de Reyes, capítulo 21, versículos del 7 al 11, veremos lo que la esposa de Acab, Jezabel, hizo para quedarse con la viña de Nabot. Leamos la escritura. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿Eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. Y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Ahora leeremos el versículo 15 y el 16. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo a Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Lo tercero que aprendemos de esta enseñanza es que desear intensamente lo prohibido te conduce a dañar a otros. Sin embargo, la Biblia dice que todo lo que el hombre siembre, eso ha de cosechar. Dios vio la maldad que cometió Jezabel para obtener esta viña. Y obviamente ella fue apoyada por Acab, su cómplice. Y el Señor tomaría cartas en este asunto. Dice el primer libro de Reyes, capítulo 21, versículos del 17 al 20. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita. Elías era un profeta de aquel tiempo, diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías: ¿me has hallado, enemigo mío? Él respondió: te he encontrado, porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. De esta lectura aprendemos el cuarto punto de esta enseñanza: que la codicia necia y dañosa destruye a sus propios poseedores. Cuando los israelitas iban a tomar posesión de la tierra prometida, el Señor le dijo lo siguiente a Josué, lo cual lo encontramos en el libro de Josué, capítulo 1, versículos 6 y 7. El Señor le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos.
Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces, es muy lícito que tengamos deseos por adquirir, por poseer, siempre y cuando no sea aquello que Dios prohíbe. Entonces, como quinto punto de esta enseñanza, aprendemos que para adquirir lo que deseamos, debemos considerar lo que Dios dice en su palabra. Si Dios lo permite, podremos tomarlo. Si Dios lo prohíbe, mejor olvidémonos de aquello. Oremos. Amoroso Padre Celestial, en esta hora hemos aprendido acerca del 10º mandamiento. Señor, te rogamos en el amor de Cristo que tu Santo Espíritu nos llene de tu presencia, que dirija nuestros pensamientos, nuestros pasos, para que podamos, Señor, renunciar a aquello que tú prohíbes y nos esforcemos, trabajemos arduamente para conseguir lo que tú nos permites tener. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. El Señor te bendiga.